El mensaje de hoy, que ahí está el título en la pantalla, es una motivación a que nosotros, a través de la palabra de Dios, nosotros tengamos la fuerza, encontremos el oportuno socorro. Pero para eso, esa motivación de hoy es el deseo de estudiar la palabra de Dios, para que cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problemas y dificultades, el resultado de nosotros sea, como lo dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15:58, que dice que permanezcan fuertes y constantes. Y eso es lo que nosotros necesitamos como cristianos ahora. Nosotros en este tiempo, con tantas cosas que nos están azotando como cristianos, como personas, como familia, como país, nosotros podamos permanecer fuertes y constantes en nuestra fe. Y yo quiero que nosotros veamos el verso central de este mensaje. Va a estar aquí, lo puse en 3 versiones porque a mí me gusta siempre estudiar la palabra de Dios. Cuando lo estoy estudiando me gusta ver diferentes versiones para entender el mensaje de una manera diferente. Y este es el verso central, y si algo se te va a quedar de este mensaje, yo quiero que sea esto. Escoge cualquiera de las versiones que tú quieras, pero que se te quede esto. Y dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo, oye, la de Cristo, habite en abundancia en ustedes. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, dice en Nueva Versión Internacional. Y en la Nueva Traducción Viviente dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Qué tú necesitas hoy de esas 3 versiones? ¿Cuál de esas 3 tú necesitas hoy? ¿Tú necesitas que la palabra de Cristo habite en ti, en abundancia? ¿Tú necesitas entender la riqueza de la palabra de Cristo? ¿O tú necesitas que el mensaje de Cristo llene tu vida? Lo necesitamos todos, ¿verdad? Porque nosotros podemos entender cuando lo ponemos aquí cuál es la idea de este verso en diferentes versiones, y tú puedes decir, wow, Señor, es que yo necesito esto para poder permanecer constante y firme. Y la palabra o el mensaje se refiere a las Escrituras. La palabra de Cristo, como dice, que el mensaje de Cristo, eso se refiere a las Escrituras. No piense que a otra cosa, no piense que te estamos mandando a ver TikTok, no piense que te estamos mandando a ver YouTube, te estamos mandando a ver las Escrituras. O nos está motivando Pablo, ¿verdad? Y la Biblia es la fuente de la verdad. La Biblia es lo que Dios ha provisto para que nosotros entendamos el plan de salvación, su plan de salvación. La Biblia es lo que permite que nosotros podamos seguir conociendo esa gran historia de Dios, porque siempre va apuntando a Cristo. Siempre apunta a Cristo. La Escritura siempre apunta a Cristo. Y además, ¿verdad? Además de todo eso, de que es el plan de salvación, de que nos explica cómo es Dios y quién es Dios, para que podamos conocerlo y afianzarnos en Él. Entonces, aparte de eso, nos deja instrucciones de cómo nosotros debemos vivir. Nos dice cómo nosotros debemos caminar. ¿Para qué? Para que no tropecemos cuando estemos en diversos problemas. Y también la Biblia contiene esas respuestas a lo que nosotros necesitamos en cada momento. Por ejemplo, si ustedes leen, que no está y no es parte de este mensaje, si leemos los versos antes de Colosenses 3:16, o sea, del 1 al 15, te da instrucciones, te habla de la transformación del cristiano. Léelo para que veas cómo nosotros debemos ser transformados. Te dice qué nosotros debemos dejar y qué nosotros tenemos que hacer. Eso nos dice la palabra de Dios. Y las Escrituras no son solo para problemas. Las Escrituras no es solamente para cuando nosotros estamos en tristeza y dificultad.
porque las escrituras deben estar en cada aspecto de nuestras vidas. Mira que esta imagen la tomé, aunque la palabra Biblia está en inglés, pido disculpas a la audiencia, pero aunque está en inglés, quiero que se vea esa imagen de diferentes momentos de la vida y cómo nosotros debemos entender que la escritura es para cada momento de nuestra vida. Y ese verso en el que nos estamos basando nos habla de que esa palabra debe habitar, debe vivir en abundancia en nosotros y que debe llenar nuestras vidas con toda su riqueza. Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que reside, lo que habita en tu mente? ¿Qué es lo que más abunda en tus palabras? ¿Qué es lo que más habita en tu corazón? ¿Qué es lo que más abunda en tus acciones? Porque los pensamientos, acciones y palabras nuestras deben ser controlados por la palabra. Porque dice aquí, habitar es que reside, es estar en casa. Si tú buscas la versión SV de la Biblia, la palabra que utiliza ahí es un lugar donde está bien puesto, o sea, cómodo, una habitación. Piensa en la habitación de tu sueño, piensa en la casa más linda que tú te lo puedes imaginar, con la vista que tú quieras. Y esa se supone que debe ser la habitación para que resida la palabra de Cristo en tu vida. Caleb, ustedes saben que es todo un personaje. Y Caleb me decía el otro día, lo que pasa es que yo tengo un día muy bueno, pero si me pasa algo malo, yo tengo los pensamientos, tengo muchos pensamientos. Y esos pensamientos de eso malo que me pasó contrarresta lo bueno. La primera que yo le dije, en serio, tú tienes 9 años, no me estés usando palabras de que contrarresta, que nosotros estamos aquí. Entonces no me esté hablando de que contrarresta. Pero después que me dijo, y tuve que relajarlo porque, bueno, o admirarlo, porque no fue que lo relajé, sino contrarresta, Caleb. Y sí, es que me contrarresta. O sea, mami, que lo malo le gana a lo bueno. Y yo sí, yo sé. Yo me sé lo que significa esa palabra. ¿Qué tú puedes decir en un momento? ¿Qué tú te puedes decir a ti mismo en el momento donde lo malo contrarresta lo bueno? Y si tenemos la palabra de Cristo que abunda en nosotros, sabemos que en Filipenses nos dice, en esto pensad. En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene nombre bueno. Si alguna cosa buena hay en eso, es que tú tienes que pensar. Y nosotros tenemos que decirle a nuestra mente que tú tienes que pensar en lo bueno, porque la palabra de Dios es lo que debe residir, es lo que debe impregnar cada etapa, cada momento de mi vida, para que refleje a Cristo mismo. Quiero que leamos Efesios 5 del 15 al 20 en Nueva Traducción Viviente. Los que lo quieren buscar en su Biblia también lo pueden buscar para que lo tengan ahí y lo marquen. Le damos un momentico aunque esté en la pantalla. Efesios 5 del 15 al 20. Quiero que veamos este símil que está aquí. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. O sea que lo que cantamos mal lo tenemos esperanza, porque aunque esté en el corazón estamos bien. Y dé gracias a Dios por todo. Y si ustedes se fijan estos versos, y ahora vamos a ver el comentario bíblico,
de esa parte ahí. Pero si nosotros vemos esos versos y leemos Colosenses 3, y lo vamos a leer ahora de nuevo, es tan similar lo que Pablo les está diciendo a dos iglesias diferentes. Y cuando vemos este comentario bíblico que dice que el concepto de Colosenses 3 acerca de que la palabra habite, viva, resida en tu corazón, es similar al de Efesios, porque el resultado de cada uno es el mismo. Son dos realidades. Esas dos realidades realmente es una. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llena la vida controlada por la palabra de Dios. Y esto enfatiza que la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia emocional, no es una experiencia emocional, sino un control constante de la vida mediante la obediencia a la verdad de la palabra de Dios. Entonces aquí vemos esta comparación, y es que si en mi vida habita la palabra de Dios, si es la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo en toda su riqueza que vive en mí, entonces así mismo yo voy a estar lleno del Espíritu Santo. Qué interesante esta parte aquí que nosotros podemos ver. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer que la palabra de Cristo habite en abundancia en nuestros corazones? Porque algo nosotros tenemos que hacer, ¿verdad que sí? Algo tenemos que hacer. El primer punto que quiero que veamos es el número 1, que dice exponiéndonos a la palabra de Dios. Nosotros tenemos diversas oportunidades de exponernos a la palabra de Dios. Esta es una. Si tú estás prestando atención, entonces tú te estás exponiendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Vas bien, excelente. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Hasta que yo llegue, primera a Timoteo 4:13, en Nueva Traducción Viviente, leo lo que está en la pantalla. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Y Pablo lo que está haciendo es que él está exhortando a Timoteo a que se dedique a leer. ¿Cuántos de los que están aquí quizás les gusta leer? Yo soy una que siempre tengo un libro en la mano. En cualquier dispositivo que yo tenga, yo leo. O sea, eso es un libro a cuarta. Rubén quiere que yo lo acompañe a un sitio, siempre me llevo un libro, porque puede ser algo muy aburrido para mí. Siempre un libro bajo el brazo. Pero lo estoy acompañando, gracias. Saludos. Buenas tardes. Entonces, cuando a ti te gusta leer, ¿verdad? Perfecto, a ti te gusta leer. Mira, dice Pablo, dedícate a leer las Escrituras. Y más allá dice, a la iglesia. Pero antes de tú, el que se para aquí, por ejemplo, yo tuve que leerlo, yo tuve que practicarlo. Sí, dice aquí, léelo. Yo no puedo venir aquí a leerlo aquí. No, yo lo voy a leer ahí arriba porque esa palabra de Dios. No. Entonces, les está exhortando que, aunque en el enfoque a Timoteo, que Timoteo era pastor, o sea, estamos claros que él le estaba exhortando que leyera, que se dedicara a leer las Escrituras, pensando en que también lo iba a hacer a la iglesia. Entonces, en nuestro caso, para el punto del que estamos hablando, de que la palabra de Cristo habite en abundancia, para tú saber en el Dios que tú crees, para tú saber cómo nosotros tenemos que reaccionar en las dificultades, o saber por qué nos pasa la dificultad, o saber por qué yo sigo pecando, por qué yo tengo que seguir diciéndole, Señor, necesito tu gracia, tengo que dedicarme a leer las Escrituras. Entonces, cuando nosotros nos exponemos, que aquí en nuestra iglesia tenemos oportunidades, como nosotros tenemos escuela bíblica, nosotros tenemos culto en la semana, nosotros tenemos los domingos, nosotros tenemos información que si tú la necesitas, tenemos aquí. Los adolescentes, por ejemplo, el viernes estaban leyendo el Salmo 34, estudiando el Salmo 34 para hablar de la ansiedad. Y si no nos dedicamos a leer la Escritura, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a estar con la ansiedad? ¿Cómo vamos a saber qué quiere Cristo? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo nos quiere consolar?
Entonces, Dios quiere darnos ánimo, quiere que entendamos su voluntad, quiere que nosotros sepamos por qué es que tenemos que someternos y rendirnos a Él cada día. Entonces, eso es lo primero, exponernos. Exponte a la palabra de Dios. En vez de darle tanto view a XXX, vamos a darle más view a lo que sea la lectura de la palabra. Mira, hasta te la lee. Entre X, como la leen algunos, ¿verdad? Entre X, que leen la palabra de Dios, pero ponla. Que tú la entiendas, por favor. El segundo punto, que cómo nosotros podemos hacer que la palabra de Cristo abunde en abundancia, es por medio del estudio de la palabra de Dios. Dije lectura ahorita, dedícate a leer. Pero ¿cuántas veces uno lee una misma página 5 veces y como que no le entra? Y como que tú dices, ¿qué fue lo que yo leí? Pero aparte de leer, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 2:15 en la Nueva Biblia de las Américas: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Para tú tener precisión, tú te lo tienes que saber. Para tú sabértelo, tienes que estudiarlo. Debemos estudiar la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no nos podemos conformar solo con escuchar la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla. Es importante que entendamos, porque un mensaje es el resultado del estudio de otra persona. Y yo estoy segura que muchos de ustedes que están ahí sentados, que estudian la Biblia constantemente, porque esto es un recordatorio, los que estudian la Biblia constantemente, cuando lean eso van a decir, ya me le habló de eso, pero yo hubiera dicho esto, esto y esto. Porque la palabra de Dios nos habla. Y cuando tú la estás estudiando, dices, porque ella nada más puso en rojo el precisión, pero mira ahí dice obrero aprobado. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Porque el mensaje es el resultado del estudio de Yamil, de hoy. Pero cuando tú lo estudies, vas a tener otros resultados. Y aquí hay unos versos, lo pensé mucho para decirlo. Ay Señor. Pero como no es nada que ustedes no están esperando, entonces vamos a ver estos versos en Hebreos 5. Dice en Hebreos 5 del 11 al 14, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice así: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. No diré nada más. Solo pondré un ejemplo de que cuando Lucas nació, madre primeriza, admiro a todas mis hermanas y compañeras que son tan dedicadas, que son tan detallistas, y lamentablemente yo no lo soy. Pero cuando Lucas nació era muy difícil. Un domingo y hasta el día de hoy su abuela suple los desayunos de sus nietos y de los hijos. Y era tan difícil para mí y que levantar, que si una fruta, que si a compota natural, no compota de supermercado, a natural. Muchas veces yo le di leche nada más.
¿Ustedes saben por qué? Porque es más fácil. Y aquí el llamado es que yo sé que es más fácil beber leche. Pero tú tienes que estudiar la palabra de Dios para que puedas tener el alimento sólido que te va a capacitar para distinguir entre lo bueno y lo malo. Para que no haya que decirte que ese post tú no lo tienes que poner porque tú eres evangélico. Porque ya tú comes alimento sólido y tú puedes distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque tú sabes que esa ropa tú no te la deberías poner porque tú distingues entre lo bueno y lo malo. Porque ¿qué mensaje tú estás mandando? Porque ¿a quién es que tú estás mostrando? Entonces, la meta que nosotros tenemos es que o deberíamos tener, ¿verdad? Es que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones vayan de acuerdo a las Escrituras. El estudio de la palabra debe transformar la respuesta de nuestras vidas a que se conformen a ella. Nancy DeMoss dice que nosotros queremos soluciones rápidas. Y quise tomar un concepto que vimos en el retiro de los jóvenes del libro Soltero por Ahora. Y quise tomar este extracto porque me pareció muy atinado a esto que estamos hablando en este momento. Dice, vivimos en una sociedad donde uno puede conseguir todo al instante. Podemos ver lo que queramos, podemos... cuando tú quieras, donde tú quieras, en tu celular, en una tablet, si tú quieres ir al cine, va al cine, si no, lo ve en tu casa, si no es aquí, si no, mucho clic. El resultado es una sociedad que tiene como ingredientes principales el egoísmo y la impaciencia. Pero ¿qué pasa? Que eso no es productivo. Eso no puede aplicar cuando estamos hablando del estudio de la palabra de Dios. Eso no puede aplicar. Porque no podemos conformarnos con lo que el otro está estudiando, ni con el punto de vista de lo que Dios le habló a otro, sino que nosotros debemos entender que si yo estoy ansiosa, hay una respuesta en la palabra de Dios para mi vida. Yo no tengo que comenzar a buscar mensajes acerca de la ansiedad. Yo no tengo que comenzar a buscar mensajes acerca del estrés. Porque ya en la palabra de Dios hay una respuesta para eso. Y Él es el que nos puede dar seguridad. De eso hablaban los adolescentes el viernes. Nosotros vimos varios versos sobre cómo Dios es nuestro escudo, un escudo alrededor. No adelante nada más, no atrás, es alrededor de nosotros. Y si nosotros podemos entender eso nos cambia el enfoque. Entonces el tercer punto, ya dije 2, el primero era leer la palabra, el segundo era estudiar la palabra. El tercero es que cómo nosotros podemos hacer que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros es por medio de crecer en la gracia y en el conocimiento. Segunda de Pedro 3:18 dice, en cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si nosotros vamos al verso original, donde estamos, el verso central de este mensaje, es Colosenses 3:16. Pero ahora quiero que nos vayamos al 15 y lo leamos el 16 completo. Y dice así, Colosenses 3:15 al 16. Dice, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la verdad, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Como les comenté ahorita, que es muy parecido a lo que dice Efesios 5:18, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ahora nosotros veamos
un comentario de Alistair Wilson y dice así: así como es necesario que la paz de Cristo reine, así también es necesario que la palabra de Cristo habite. La paz de Cristo reine, la palabra de Cristo habite en los creyentes en abundancia. Pero ¿qué pasa, hermanos? Esa morada, esa residencia se logra mediante el cultivo activo de un ministerio mutuo de enseñanza y consejo. ¿Qué pasa? Que Yamel puede estudiar la Biblia, pero Yamel va a crecer en gracia y en conocimiento a medida que mutuamente yo apoyo a otros y yo enseño a otros. A medida que nosotros vayamos entendiendo que no solamente es el pastor el que debe aconsejar, sino que cada uno de nosotros, ustedes los que son santos, ¿verdad? Dice Pablo, tenemos que ayudar a los otros, los que son santos. Entonces, importante que ese cultivo activo, es que no es que tú lo vas a hacer un día y te vas a cansar, es que activamente tú tienes que sembrar. Es que activamente va a venir alguien que te va a decir algo, que te va a necesitar. Y tú tienes que tener el depósito, como dice mami, que la palabra de Cristo tiene que habitar en ti para tú poder en este momento hacer uso de ese ministerio, de esa gracia, de ese crecimiento. Porque mientras tú escuchas a una persona y puedes ministrarle la verdad de Cristo a ese corazón, ahí tú creces. En conocimiento, porque tienes que buscar en el depósito, porque la palabra de Cristo habita. Pero también en gracia, porque tú aprendes a tener esa empatía con lo que el otro está pasando. El punto aquí es entender que la palabra de Cristo habitará en nosotros a medida que enseñamos a otros, que aconsejamos y nos dejamos enseñar y aconsejar. Importante también. Porque sí es cierto que nosotros, Yamel, se lo digo a mis jóvenes, para los que no lo saben, que yo necesito que mis jóvenes también me digan. Yo necesito a alguien también que me hable verdad a mi corazón. ¿Y quién mejor que mis jóvenes? Que quizás son los que yo más hablo aquí. Porque Yamel no siempre lo tiene todo bien. Entonces, la idea es crear un ministerio con la apertura de manera tal que cuando yo lo estoy haciendo mal, alguien tiene que confrontarme. Porque si no, ¿cómo yo voy a crecer? Crecer y mostrar gracia. Y cuando nosotros estábamos viendo el punto 1, vimos 1 Timoteo 4:13, que decía, dedícate a leer las Escrituras para animar a los otros y enseñar a los creyentes. Entonces esto es simplemente un refuerzo de lo que está diciendo ese comentario bíblico, porque nosotros debemos animar a otros y enseñarles. Entonces seguimos con la segunda parte del comentario de Alistair Wilson. Dice, cada acción y palabra del creyente en cada contexto debe realizarse o pronunciarse como alguien que lleva el nombre del único Señor verdadero, Jesús. Para Pablo no hay una separación, atención los que trabajan, no hay una separación de lo secular y lo sagrado. Cada acto debe ser un acto de servicio cristiano. Es más, en todas las cosas, el seguidor de Jesús debe caracterizarse por la gratitud del Padre a través del Hijo. Al principio del año a los jóvenes le hice una ilustración y se la voy a traer ahora. Espero que no sea lo único que se le quede en la mente. ¿Cuántos conocen lo que es un trompo? Ok, gracias. Ok. Ahora hay un trompo plástico nuevo, que son unos muñequitos que tienen unos juguetes que tiene Lucas, que se llaman Beyblade.
Para mí es un trompo. Él le llama Beyblade, yo le llamo trompo. Pues un trompo, miren, se lo puse ahí para que vieran, ¿verdad? El pastor Quique Torres, me lo dejas ahí, porfa, hasta que te diga. El pastor Quique Torres estaba hablando, y así se lo dije a los chicos, para que se entienda que no es mía la ilustración. Estaba hablando que él le estaba comentando a su hijo una situación que su hijo estaba teniendo y él estaba ministrando a su hijo la verdad de Cristo. Y él le decía a su hijo, lo que pasa es que tú, ya puedes pasar a la próxima, lo que pasa es que tú tienes un trompo que se llama trabajo, que se llama estudio, que se llama, ¿qué? Familia, que se llama amigos. Tú tienes trompos individuales y tú tienes un trompo que se llama Dios. Pero ¿tú sabes cuál es el problema? Dios no es un trompo. Dios es el estadio. Y el problema es que nosotros, si la palabra de Cristo habita en nosotros, entonces Dios no es un trompo. Dios es el estadio en el que esos trompos se mueven. Y eso que está ahí es lo que se llama estadio, en esos muñequitos de Lucas, perdón. Y cada uno de esos, a veces nosotros decimos, es que Dios está aquí, mi trabajo está aquí. No, es que Dios es el estadio. Y hasta que en tu vida nosotros no permitamos que Dios transforme eso, entonces la palabra de Cristo no necesariamente va a abundar en nosotros. Y como quise hacer la aclaración aquí de que decía que para Pablo lo secular y lo sagrado no estaba separado. En general, nosotros no tenemos que tener un vocabulario para un grupo en específico y otro para cuando estamos en la iglesia. Yo sé que hay ejemplos, por ejemplo, puse aquí el ejemplo de Angélica y sus hijos. Angélica, cada vez que uno de los hijos de Angélica me manda una nota de voz, yo me pongo recta, pues pastora, usted entonces, ¿cómo está? Y entonces, con todas esas S, y yo, wow. Y le digo a Angélica, ¿y ustedes hablan así en su casa? Dime la verdad. O sea, hazme sentir un chin bien, dime que ustedes no hablan así en su casa. No, pastora, nosotros también decimos cosas y cortamos palabras así. Acortamos palabras. Pero sacando eso, ¿verdad? De que se entienda, de que nosotros podemos estar en un ambiente coloquial, no quiero dejar de decirlo, de que es que nosotros no podemos tener un vocabulario para cuando estamos en el trabajo, un tipo de vocabulario, porque hay cosas diferentes. Creo que se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad que sí? Sino que nosotros entendamos que Dios es ese estadio en el que se basan todas las áreas de mi vida. Por último, el cuarto punto es que cómo nosotros podemos hacer que la palabra de Cristo habite en nuestros corazones. Está en el Salmo 119:11. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Guardándola en nuestro corazón. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Hace unas semanas Rubén y yo tuvimos una situación difícil, muy difícil. Se la conté a los adolescentes. Ellos saben todos los detalles, ya a ustedes no les voy a dar tantos detalles. Pero en esa situación difícil donde yo decía, donde ellos saben cómo sonaban mis oraciones de pánico, donde yo decía, Señor, yo tomamos una mala decisión. Y yo decía, Señor, pero yo creo en ti. Y era en ese momento tratando de que la palabra de Cristo y mostrar a Cristo en esa situación con una persona que no es cristiana. Y yo decía, yo te necesito, Señor. Yo necesito guardar tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y
leí esta frase en un verso, en un libro que se trata de la ansiedad. Y dice así: la verdadera paz llega cuando aprendemos a sostener la palabra de Dios frente a lo que nos preocupa, frente a lo que te duele, frente a lo que te traiciona, frente al que te hace mal, a lo que te está haciendo daño. Allí aprendemos que no podemos arreglarnos a nosotros mismos, no podemos protegernos. Me sentía indefensa, como decía el salmista, como decía David en el 34. Me sentía indefensa. Pero tú sabes que Yamel no se puede proteger, porque no puedo ser sabia en mi propia opinión. En cambio, la Biblia nos dice que podemos descansar, sabiendo que Jesús entró en el lugar roto, en el lugar triste, en ese lugar que da miedo, la muerte, para rescatarte y para amarte. Él es el que arregla. La suya es la única protección que importa. No busques la protección de la gente. No busques la protección de nadie. Porque la idea central de este mensaje es que cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en nosotros, influencia cada aspecto de nuestra vida. Y esto se logra al estudiar las Escrituras, a crecer en el conocimiento de ellas y guardándolas. El resultado, como dice 1 Corintios 15:58, una vida firme e inmovible del creyente que obedece la verdad de la palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, tú no cambias, tú eres bueno, tú eres inmovible y tú quieres que nosotros permanezcamos en ti, que eres la roca. Oh Dios, tú eres la roca de nuestra salvación. No hay en ti bien fuera. No hay nada bueno fuera de ti, Señor. No hay para mí un bien fuera de ti. Señor, y ahora yo te presento cada dificultad, cada situación, Señor, y ayúdanos a aferrarnos a la palabra, como dice Filipenses. Que nosotros, Señor, nos aferremos a lo que dice tu palabra y que lo podamos sostener delante de las situaciones. Pero para eso pon en nosotros el deseo de leer, de estudiar, de crecer y de guardar tu palabra. Señor, yo te pido ahora que el mensaje tuyo habite, llene mi vida, llene todo mi ser, de manera que mis palabras, mis acciones, mi mueca, mis ojos, mi boca, sea solo tú. Ayúdame, Señor, a ir creciendo. Ya no quiero estar en leche, quiero estar en alimento sólido. Quiero buscarte, necesito buscarte. Necesito más. Oh Dios, solo tú, solo tú. Y te necesitamos, Señor, te necesito. Te necesito hoy, Señor. Te necesito porque quiero buscar más de ti. Te necesito porque quiero que tú pongas en mí el querer como el hacer. Te necesito porque quiero traer a memoria tu palabra y sostenerlo delante de lo que me preocupa, delante de lo que me entristece, delante, Señor, de lo que me hace casi tirar la toalla.
Te presento a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a quitar el yo, a quitar el egoísmo y la impaciencia. Y que nosotros, Señor, querramos entender tu palabra para poder crecer en gracia, para poder crecer en la empatía, para poder amar a los demás. Señor, pero sobre todas las cosas, que nosotros podamos tener arrepentimiento de lo que estamos haciendo que no te agrada, que no va acorde contigo. Señor, que no sea solo para las situaciones difíciles que te busquemos, sino, Señor, que también en las bondades permanezcamos, Señor, siendo agradecidos. Señor, permanezcamos adorándote en cada tiempo. Y te pedimos, Señor Jesús, ahora que tú entres a nuestros corazones y habites, que tu palabra nos llene, que habite en riqueza y en abundancia. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú permites que escuchemos esto para poner en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Jesús.